temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti. Descansaré en ti. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, Jesús, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, oh mi Dios. Descansaré en ti. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti. Descansaré en ti. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo está? Qué gusto otra vez recibirlo aquí en la radio. Y bueno, es su programa. Es como de más decir bienvenido a su programa, pero bueno, aquí en el estudio que usamos todas las semanas. Me siento como en casa. Sí, es su casa. Hola a los oyentes, amigos, los que nos ven. Los demás, como decíamos la semana pasada, nos tienen que imaginar. Claro. Mientras tanto, los que pueden vernos, bueno, ahí estábamos medio renegando con la cámara, pero va queriendo. Pero estamos en días de modificación, de arreglo, de mejora, ya ¿no? todo lo que había que hacer se hizo. Bien. Así bien, que bien. ahora hay que disfrutarlo. Vamos a recordar algo que hablamos la semana pasada de, este concurso que vamos a hacer tiene que ver con hacerles llegar a los oyentes, a los que participan, un premio. Entonces, a través del teléfono de la radio, del WhatsApp, nos hacen saber. De pronto nos dicen, bueno, ¿hasta cuándo? O nos dicen, bueno, sigan. Tuvimos algunas respuestas, Tuvimos bien. algunas respuestas el sábado pasado, pero bueno, esperamos más. Queremos más porque hay regalo y premio.
Claro. Tienen que animarse a escribir. Más allá de que no hay una respuesta inmediata, no los saludamos acá como en los otros programas que decimos, hola, nos escribió vivo, fulano claro. en vivo, pero tenemos algunas repercusiones. No, y yo tengo que confesar que yo me embatato cuando estoy en la radio y tengo que responder en vivo. No, es que eso es otro programa aparte, Sí, el tema de sí. responder mensajes. Eso te lo dejo para vos. Sí, está bien, no hay problema. Y acá está el monito famoso que lo veo en todos los programas, así que Es tengo verdad, la el oportunidad mono. yo de hacerlo Ese no participar. tendría que estar ahora en este programa, pero nos ha quedado en el escritorio. No, este acá no tiene lugar, ese cuando hablo yo cosas aburridas de historia, me hacen el monito. para matar el tiempo. Viste, cuando uno comienza con una temática, vamos a hacer muy así muy con pinches con los oyentes. Vamos a contarle que a veces las temáticas comienzan con esa idea de que bueno, son 2 o 3 programas y termina. Pero esto que decíamos en programas anteriores, cuando uno comienza a meterse en el tema, que comienza a cobrar profundidad, nos damos cuenta que no era tan chiquito. No, claro, no terminamos más. Utilizamos una ilustración del agujero en el tapial de madera, Sí, que cuando uno se acerca, cuanto más se acerca, más ve del otro lado. exacto. Y esto es lo que nos está pasando. El tema del poder transformador de la palabra, está leudando, se va haciendo grande. Va creciendo. Y va creciendo, va trabajando en nosotros también. Yo estoy trabajando con esto. Terminamos el programa y sigo toda la semana viendo el tema. Y también, ¿sabe qué estoy haciendo, pastor? Lo estoy trasladando también a mi oración. Hemos estado atendiendo gente durante la semana en nuestras tareas pastorales cotidianas. Y lo que estoy haciendo es orar cada vez que voy a ir a hablar con alguien. Señor, dame una palabra que provoque la transformación. Y vemos el resultado después. Perfecto. Porque son cosas que en lo natural por ahí uno capaz que le digo, uy, bueno, vamos a orar, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero el ir preparado de esta manera, entendiendo que el poder transformador de la palabra es activo, que no es un vamos a orar, yo ya vine a hablar con vos y ya oré antes. Sí. Da unos resultados tremendos, porque soltamos una palabra y esa palabra hace un efecto fuerte sobre la gente, llevando a veces a reflexionar, a veces a alentar, pero vemos los resultados inmediatos. Tengo en la memoria varios testimonios, así uno tiene muy que ver, muy de cerca con nuestra familia. Casi toda la familia de mi esposa fue ganada para Cristo por la tía Norma. Sí. Norma se convirtió primero. Norma, para quienes nos escuchan, es la mamá de Ivana, aquella hermosa tecladista que nos deleita y nos bendice desde el piano. Norma le predicaba del Señor a uno y a otro, y le estaba hablando a su hermana Gladys, que estaba muy cerrada a la palabra del Señor, muy cerrada al Evangelio de Cristo. Le hablaba de una manera, de otra, pero en una de esas charlas le recita el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Juan 3:16. Le dice ese pasaje entre todo lo que le viene hablando, pero esas palabras le impactan en el corazón a Gladys. La llevó a una meditación muy profunda respecto a que Dios te ama. Dios te ama, y eso fue el paso de su conversión. Wow. Gladys fue transformada por el poder transformador de la palabra de Dios. Estaba recordando, mientras me preparaba para venir a esta grabación, de un compañero que tuve. Yo hice mención aquí, el nombre es Ernesto. En el seminario, cuando él ingresó, era un creyente nuevo. Él se había convertido en una campaña hacía muy poquito tiempo atrás. Venía de una vida, de esas vidas que cualquiera diría una vida desastrosa. ¿En qué tipo de mal no estuvo metido? Especialmente en las adicciones. En aquellos años, imaginás 40 años atrás, 45 años atrás, un adicto era lo máximo, ¿no? Lo máximo de la perdición. Bueno, así estaba en aquel momento Ernesto. Y llega una campaña, porque un amigo lo invitó y escuchó y la palabra de Dios, la predicación lo impactó. Y descubrió que las Sagradas Escrituras eran palabra de Dios. Y se metió a leerla y a leerla y a leerla. Y él experimentó en una semana la transformación impresionante de su vida. Claro. La transformación, la liberación, la sanidad de su alma, y se encaminó a una vida de servicio a Dios. Así que al año siguiente lo tuve de compañero en el seminario. Wow.
era interesante a escucharlo, porque él tenía un fervor muy particular en su testimonio. Cuando él contaba su testimonio te conmovía, porque estaba tan fresco y con tanta fuerza. Y también era muy interesante escucharlo cuando él le hablaba a otros jóvenes de Cristo. Él no le hablaba con un vocabulario de carácter religioso. Claro. Sabía darse a entender muy bien el mensaje que le estaba dando. Pero su vida había sido transformada por el poder de la palabra de Dios. Y esto que me decías recién de ministrar con las Sagradas Escrituras, sí. está vamos hacia esto en la temática de hoy, que tiene que ver mirar las Sagradas Escrituras como un espejo fiel. Es decir, ¿qué queremos aprender hoy? Es a mirar nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Allí, tomando el consejo, tomando, la corrección, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Así que hoy hablamos de el poder transformador de la palabra, ese poder que opera en el creyente que mira las Escrituras como un espejo fiel. Así que nos preparamos el corazón, la mente, para meternos hoy en este tema donde decimos la palabra de Dios es tan importante para el creyente, tan importante, así como contaba de mi compañero Ernesto, tan importante para el creyente como lo es el espejo para una novia que se está preparando para la boda. Creo que entre las mayores incomodidades para una novia es que no le pongan un espejo para poderse ver. Ella necesita el espejo. Claro, ahora yo lo pienso desde mi punto de vista, no es como que es más o menos lo mismo. Para nosotros, pero claro, pero para una... Tenés 20 amigos seguro alrededor que te acomodan la corbata, que te dicen peinate acá. Sí. Pero a las novias, vos sabés. Sí, en mi caso ni peinate acá, peinate allá, ya está. Pero, claro, ¿cómo haría? Yo me casé con una novia. Sí. Y tuve mi hija, sí, viéndola cómo se preparaba como novia. Claro. Aparte, conocer algún otro caso más, para una novia el espejo, que no le vaya a faltar el espejo. Y que sea de cuerpo entero, y que ande bien, que no esté deformado. Bueno, de eso vamos a hablar y nos vamos a reír un rato. Tantas cosas, ¿no? Porque tengo una anécdota para contar respecto a un espejo milagroso. Creo que sé cuál es, sí. Creo que lo tengo. Bien. Bueno, hacemos una pausa y venimos de lleno con el tema, entonces, ¿te parece? Vamos. ¿Cómo me relaciono y contacto con Casa de Dios? A pesar que actualmente, a causa de la cuarentena obligatoria, no podemos congregarnos en un mismo espacio físico, Casa de Dios sigue tan activa como siempre. No poder reunirnos en nuestro auditorio no debe ser un obstáculo en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Por el contrario, aprovechamos bien el tiempo para orar, aprender de la palabra y evangelizar. Parte de nuestro desafío actual es mantenernos comunicados y en comunión. Gracias a Dios contamos con medios suficientes para que nadie quede excluido. Eso sí, depende mucho de vos el integrarte y participar de estas propuestas. Hablando de la novia, ahí escuchamos La novia dice vuelve. Siempre tengo ahí una canción,
como para el tema. Pero hablábamos, bueno, de lo importante que es el espejo para la novia. Y aunque este no es un programa de wedding planners, no estamos planificando casamientos, bueno, tiene que ver con algo que hablamos de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, la iglesia, hay que tomar en cuenta que la iglesia de Cristo es la novia que lo está esperando al Señor, ¿no? Bueno, para cualquier varón que tiene prejuicio de ser parte de la novia, vamos a decir que en la novia hay parte de su organismo, de su cuerpo, que se llaman en masculino. Sí. Por ejemplo, la novia tiene ojos, sí. ¿verdad? Está bien. Se habla en masculino. Tiene corazón. Entonces, no tengamos prejuicio, muchachos, en este aspecto. Bien, así es el poder transformador de la palabra de Dios, que es interesante ver que la Biblia no tiene un efecto condenador. Y me interesa mucho destacar esto, porque el concepto religioso es agarrar la Biblia para mostrar los defectos y para garrotear a la gente, ¿no? Entonces hay que destacar el concepto que, si bien la Biblia nos confronta con los errores, pero el propósito no es condenarnos, no tendría razón de ser, porque la Biblia viene a tratar con el condenado para sacarlo de la condenación. Claro. Viene para sacarlo del pozo del pecado en que está, para sacarlo del error en que está. No tendría sentido que venga y lo condene. A un accidentado que se está desangrando no le sirve nada que le digan, te estás desangrando, te vas a morir. No ¡Qué golpe que te... Claro. Pero más bien le sirve que aunque alguien lo venga a socorrer y le diga, bueno, me duele, pero bueno, aguanta un poquito, porque entonces le hace una torniqueta y evita que se desangre. Así es la palabra del Señor. Trata con nosotros a veces, nos duele porque tiene que aplicar un remedio que en el momento nos puede provocar dolor, pero el propósito de la palabra de Dios es sacarnos del error. Y esto es lo que leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 16, nos habla que lo que está torcido no se salga del camino, lo que está deficiente no sea desechado, sino que sea sanado. O sea que estamos descubriendo o remarcando el efecto restaurador que tiene la palabra del Señor, el efecto restaurador, porque si hay alguien que sabe de nosotros, es el que escribió esta palabra. Más adelante vamos a ver el aspecto de la participación directa que el Espíritu Santo tiene para entendernos, conocernos y hablarnos por las Sagradas Escrituras. Mira, una anécdota de esta semana, bueno, nadie lo tome como publicidad, pero me la cuento porque me dejó una gran reflexión a mí mismo. De las máquinas que diseñé, alguien compró, la vio por internet, la compró acá en Rosario, la llevó a Buenos Aires. Antes de comprarla vio la marca, se contactó conmigo, me dijo el precio, me mandó una foto del estado. Digo, está bien, por los años que tiene, a como la veo está bien. Y le digo, comprala porque hoy no compras ni el motor de esa máquina. Perfecto, me agradeció el consejo, se interesó por lo que fabricaba, pero después de 15 días utilizándola, la máquina le hace una falla. Intentó mirar él y hizo algo correcto. Dijo, yo tengo contacto con el que la fabricó. Ajá, hizo bien. Y me consultó. Entonces, bueno, ¿y qué falla te hace? Así que entendía directamente cuál era la falla. Le di las indicaciones, era una pieza que el hombre, cuando dio vuelta a la máquina y se ayudó con la camarita de su teléfono, vio que la pieza era tal cual yo se la describía. Entonces, dándole indicaciones vía WhatsApp, hace esto, hace lo otro. Quería hacer lo que hemos hecho todos, desarmar de más. Entonces le advertí, le dije, no toques algunas cosas. Porque no las vas a armar como estaban. No, te vas a volver loco con el balanceo. Son piezas que giran a muchísima velocidad y eso requiere el balanceo que nosotros lo hacemos en un torno. Entonces, bueno, fui explicándole
el hombre no trabaja en la industria, su función es otra. Él lo que hace es como hobbyista y hace trabajos en su casa. Claro. Así que estaba metiéndose en el ámbito de la mecánica, improvisadísimo, pero se conectó con el que la fabricó. Y le llamaba la atención que cada detalle que yo le daba, cuando él miraba al rincón de la máquina que yo le decía, era tal cual se lo decía. Entonces, finalmente, haciendo una fiesta, agradeciendo, lo resolvió sin gastar un peso, porque una de las probabilidades era mandarla para que se la reparemos. Digo, no te hace falta gastar, porque es simplemente la pieza que se movió, volverla a poner en su lugar. Claro. Y listo, contento, chocho, siguió trabajando. Y me dejó esta reflexión. En vez de hacer lío con el ser humano, ¿qué tal si le consultamos al que lo fabricó? Y sí, porque a veces en desarmar, como decís, ¿a quién no le queda un tornillo suelto cuando vuelve a armar? A más de uno que le falta un tornillo, porque lo desarmaron. Puede ser. Lo interesante es que el Espíritu Santo, que estuvo en la creación, conoce tal cual Dios nos creó, y sabe qué pieza hay que reparar. Exacto. Y lo fundamental es que él tiene el repuesto original. Claro. Lo fundamental. Así que, bueno, ni siquiera el WhatsApp. No tenemos problemas si hay internet o no, si tenemos WhatsApp o no. Cuando oramos y nos metemos en las Sagradas Escrituras, encontramos dirección del Espíritu Santo para resolver lo deficiente, lo que está mal, para corregir, como decíamos la semana anterior, la palabra del Señor nos corrige lo que está mal y también hace los arreglos necesarios para nuestro crecimiento. Uh-huh. Porque tenemos que ser francos o remarcar este aspecto. Si bien la Biblia tiene el consejo para corregir nuestros errores, también tiene la palabra para estimular nuestro crecimiento. Uh-huh. Y esto es lo que dice Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, dice desde el versículo 3, vamos a mirar hacia adelante, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Allí está el proceso de la palabra revelándonos el poder de Cristo para salir de una vida perdida. Pero aquí viene el resto del consejo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y sigue el consejo preciso para llevar al creyente a mayor crecimiento. Cuando uno cambia un poquito, está bueno, cambiamos un poquito, pero la palabra nos estimula a continuar el cambio, a continuar, claro, a continuar. Estamos en el primer peldaño de la escalera. Exacto. Bueno, nos quedan todos los otros escalones por delante, pero esto hace la palabra, nos inspira a trepar cada uno de esos. Claro. Cuando nosotros venimos al Señor, estamos menos 10. Y el Señor nos pone en 0. Claro, y es tan grande el cambio que parece que, wow, ya está. En realidad estamos en 0. Ahora hay que empezar a subir. Hay que empezar a subir, que es justamente esto que nos muestra la palabra como el reflejo en el que nos tenemos que mirar. No es el de una buena persona, es el de Cristo mismo. Eso es. O sea, al estar en 0, bueno, de repente éramos malos, y bueno, y ahora ya no. Entonces, las cosas malas que yo hacía, yo no los hago más, decía un coro viejo. Pero ahora de repente hay que empezar a crecer. O de pronto personas buenas, porque no han tenido un entorno que los corrompió, y son personas buenas, sí, pero no tienen la vida del Espíritu. Claro. Entonces, uno de los riesgos es creerse que uno es más bueno que Dios. Ese es un gran peligro. Bueno. Pero sin Cristo en nuestros corazones, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo operando en nosotros, estamos más que menos 10. Estamos muy lejos del punto de partida
que es ese punto de partida cuando aceptamos a Jesús y comienza a operar en nosotros el poder transformador de la palabra. Me mantengo relacionado a través de los medios y redes sociales disponibles. FM Vivencias 89.1 MHz trae programación fresca todos los días. Viralizando Esperanza, de lunes a viernes a las 11. Comunión, humor, charlas, entrevistas y palabra de Dios. Podés escribirnos al 3413 38 18 88. Este es el tiempo. Lunes a viernes a las 18:30 horas. Oración e intercesión, aprendizaje y práctica, testimonios. Envíanos tu pedido de oración y contanos qué está haciendo el Señor en tu vida. 3413-694-8788. Buenas conclusiones, los lunes a las 20 horas. Reflexiones temáticas con la participación del público, especial para adolescentes y jóvenes de hasta 101 años. Participá escribiendo al 3413-381888. Cultos de alabanza, adoración, oración y palabra. Martes y jueves a las 20 y a las 23 horas. Redes en acción. Los viernes a las 20 horas, las redes de Casa de Dios son desafiadas cada semana con una nueva actividad en conjunto. Nos divertimos y nos emocionamos. Mantenemos la comunión. Envíanos tu mensaje al 3413 38 18 88. Especiales con el pastor Eduardo Codañone. Todos los sábados a las 9, 11, 15, 17, 20 y 23 horas. También los miércoles a las 20 horas repetimos el programa del sábado. Nos adentramos en la palabra de Dios, en estudiarla en profundidad, más actual y vigente que cualquier noticiero. Cultos de domingos a las 11, 15, 17, 20 y 23 horas. Comenzamos la semana con el mensaje de nuestro pastor, buscando primeramente el reino de Dios. Todo esto en vivo y en simultáneo con nuestro canal de YouTube FM Vivencias y nuestra página de Facebook FM 89.1 Vivencias. Además, podés solicitar gratuitamente todas nuestras predicaciones y mensajes al 3416-948788 o buscarlas en nuestro canal de YouTube Iglesia Casa de Dios. Comunicate con nuestra página de Facebook @Casa de Dios Rosario o nuestra web www.casadedios.org.ar. Bien, vamos entrando ya en tema entonces. Vamos a pegar un clavado. Y adquiriendo tranquilidad, porque cuando vos estás en la mano del que te fabricó, por decirlo así de una forma, ¿no? En la mano de tu creador para ser reparado, tenés otra confianza, otra tranquilidad. En primer lugar, que él sabe lo que tiene que hacer, y lo segundo, que tiene el repuesto exacto. Efectivamente. El repuesto original. Uh-huh. Como diríamos, es una técnica argentina, una práctica argentina, lo atamos con alambre. Sí. Pero resulta o usar el cuchillo de destornillador. Porque el mundo entero está atado con alambre. Sí. El mundo entero. Sí. Entonces, la palabra del Señor nos ayuda a descubrir, a hacer el diagnóstico justo, y las Sagradas Escrituras tienen ese consejo, nos redarguye para corregirnos, uh-huh, y también nos inspira para crecer. También vamos a poner los ojos en esto, mirar la palabra de Dios como un espejo fiel, porque
pues creo que ya se dio cuenta todo el mundo que hay espejos que no son fieles, ¿verdad? Una pequeña deformación en un espejo es catastrófico. Pero pensemos en un espejo de cristal, en el mejor de los espejos. Es todo cristal, pero mirarse en el bisel es una mirada muy parcial. ¿Recordás que estos días hablábamos del modo atomizado de mirar las escrituras? Sí. Bueno, nos miramos en el bisel del espejo, nos vemos una parte. Esto que estoy diciendo lo indagué un poquito más de cerca para ver que lo que dijera tuviera sentido. Y tengo en casa un espejo que era de un ropero viejo. Le hicimos un marquito y a mi esposa le encantaba tenerlo arriba del toilet y ahí lo pusimos. Así que fui a mirar ayer cómo te ves en el bisel. Y en el bisel vertical es extraño porque te ves con 4 ojos, te ves la nariz torcida. Cuando te mirás en el bisel, en la parte horizontal, la cara se te hace extraña, larga, rara. Entonces, ese espejo es cristal, pero es el bisel. Entonces, hablábamos días atrás de mirar las escrituras en un aspecto mucho más preciso, no tan atomizado, no tan generalizado. Cuando estoy mirando la historia, los personajes de la historia, ahí tengamos que entender, estamos mirando en el bisel. En el bisel, claro. Estamos mirando en el bisel. Y decimos, yo no soy tan feo, no soy tan extraño, no tengo 4 ojos ni 2 narices. Bueno, es que nos estamos mirando en el bisel y nos da una imagen distorsionada de nosotros mismos. Pero vamos a mirarlos como hay que mirarnos en el frente del espejo, donde nos vemos de lleno, nos vemos de lleno. Y la palabra de Dios es más fiel que un espejo de cristal. Tenemos una anécdota que fue lo que prometí contarles. El espejo milagroso. Aquí en la iglesia, sí. De pronto les sirve para alguien, para ayudar a otra, la autoestima de otras personas. Puede recurrir a eso que salió casual, no lo hice. Sí, no se hizo a propósito, pero sanó muchas perspectivas de algunas hermanas. Teníamos en el baño de las mujeres en la iglesia un espejo chiquitito. Y para una mujer mirarse al espejo es importante, especialmente las chicas. Las chicas sí no tienen bien acomodadito la pestañita y su peinado y todo, obvio. ¿No? Entonces, bueno, había una hermana que estaba enojada porque las chicas entraban al baño y no salían nunca, porque eran como 20 y tenían que esperar de a una para verse en el espejito. Y cuando me entero de eso, digo, ¿cómo puede ser? El baño de las mujeres que no tenga espejo. No puede ser. Vine un día, le tomé la medida, un espejo bien grande, de pared a pared, desde la pileta hasta arriba, hasta el 1,80 m. Y ahí lo puse, una madera abajo, otra madera arriba, lo atornillé. Claro, evidentemente no era un cristal, era un espejo barato que uno compra en cualquier vidriería. Era bueno el espejo, pero no advertí que al atornillarlo arriba y abajo tomó la curvatura de la pared. Claro. Pequeña curvatura. Entonces levantó la autoestima de todas las chicas, porque ellas se paraban a 3-4 metros y se veían una figurita. Entonces les llamábamos el espejo milagroso de casa de Dios. Sí, entraban para verse en el espejo con la cara preocupada, salían sonrientes. Habían vivido una transformación allí. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, no desfigura. De pronto hay espejos que hacen esto, te levantan la autoestima en forma falsa. Claro. Te adula, te estimula en forma errada. Sí. Y no te corrige, no te ayuda a ver, o no te ayuda a corregir, o no te evalúa como corresponde. Claro. Como decíamos, de que dice, bueno, no soy tan malo como... Claro. Aquel que es bravísimo. Y claro, depende con quién te compares, es el resultado que vas a obtener de tu evaluación. Vos imaginate que la curvatura de ese espejo, en vez de haber estado en la forma que estaba, hubiera estado al revés. Hubiera quedado cóncavo. No hubiera durado el espejo. No, lo hubieran roto. Ni hubiera durado el pastor tampoco. Lo hubieran roto. Entonces, bueno, la palabra de Dios es así, de precisa. Porque el propósito de la palabra es corregir, sanar, estimular, ayudarnos a crecer. De ninguna manera el propósito es condenarnos. Y quiero destacar este aspecto, que la palabra del Señor nos describe el modo en que opera el Espíritu Santo. Por esto hay muchas lecturas interesantes, estimulantes, libros de autoayuda, opiniones de personas que superaron distintos problemas, y es lindo, es estimulante todo ello, pero la precisión que tiene la palabra de Dios, por eso el poder transformador.
es porque ella nos enseña cómo opera el Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario saber esto? Bueno, para no atribuirle a Dios actitudes que son de nuestra naturaleza. Esto es muy común. Muy común. Atribuirle a Dios cosas que son nuestras, muy nuestras. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en esos primeros libros más antiguos. Muchas veces que esto se llama antropopatías. A ver, este nombre es teológico, no me lo voy a acordar, pero está lindo. Cuando se estudia exégesis bíblica se habla de las antropopatías y los antropomorfismos. Es atribuir a Dios emociones o sentimientos humanos o formas humanas. Cuando se dice la mano de Dios, claro. Es un antropomorfismo. Cuando se dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, y se arrepintió Dios de crear al hombre en el diluvio, claro. Es una antropopatía. Y vos imagínatelo a Jonás describiendo el carácter de Dios. No, claro. Dios lo manda a llamar a un pueblo al arrepentimiento porque lo quiere salvar y él lo quiere hundir. Claro. Era su temperamento condenador, no era el sentir de Dios, de ninguna manera. Ahora, esto es muy común por influencia religiosa, por el formato de crianza, por tantas razones. La gente le atribuye a Dios cosas que no, por favor, eran del abuelo cabrero, enojado, el viejo chinchudo, o otras particularidades del entorno, pero no tiene que ver con el carácter de Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos abre los ojos para entender aún que personajes que describieron, que fueron escritores de las Sagradas Escrituras, metieron su condimento también y le dieron énfasis desmedidos. Y en algunos casos Dios los tuvo que parar muy de frente. Pero esto hace las Sagradas Escrituras, nos muestra cuál es la forma en que opera el Espíritu Santo, especialmente en las explicaciones que el Señor da acerca del Espíritu. Jesús nos presenta la venida del Espíritu Santo y cuál va a ser la obra que el Espíritu Santo va a hacer y cómo va a operar. Entre ellos dice, les va a guiar a toda verdad. Sí. ¿Cierto? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Con qué claridad Jesús habla de la obra del Espíritu. Entonces, nos ayuda a no atribuirle a Dios cosas que son de la naturaleza humana y por otro lado, para no ser engañados por trampas del diablo. Porque que alguien te hable en nombre de Dios y te haga creer cosas que Dios nunca dijo ni quiso, esos son engaños del diablo. Entonces, conocer mediante las Sagradas Escrituras la operación del Espíritu de Dios que viene para redarguir, transformar, capacitar, iluminar, lo que decíamos días atrás respecto a la Biblia, nos ayuda muchísimo para desmantelar engaños del diablo. Por lo tanto, llegamos a una conclusión cuando comenzamos a entender esto, es que la Biblia tiene un solo autor, 66 libros escritos en un periodo superior a 1600 años, gente que usó la pluma para escribir el texto bíblico que entre ellos ni se conocieron, gente que tenía muy distintas formas de capacitación o de preparación. Hubo personas que eran entrenados, eruditos, que manejaban la letra, y otros lo que les habrá llevado a escribir lo que escribieron, porque no tenían dominio de la letra. Pero Dios usó distintas personas a lo largo de los siglos para dejarnos su palabra por una sola opción, que haya una sola mente que la escribió, y ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios manifestado a través de distintas personas que generaron el texto bíblico, y ese es el que tiene el poder transformador de la palabra. Entonces, bien, entendiendo esto, la palabra como espejo, la palabra escrita por el Espíritu Santo, la palabra poderosa, ahora vamos a entrar en reflexiones más prácticas para la aplicación de ella. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la Iglesia. A través de mi red voy a recibir
Mensajes del pastor principal Eduardo Codañone, por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la Iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Continuamos entonces. La palabra de Dios rica, poderosa. Qué impresionante, ¿no? Que la creación fue hecha porque Dios habló, por su palabra. Y en su misericordia y amor dejó palabras escritas para que nosotros tengamos acceso a ella. Es decir, suena extraño decir, ¿no?, que oímos con los ojos, ¿verdad? Cuando uno se detiene a leer las Escrituras, a leerlas. Vos habías contado, no sé si fue acá en el programa fuera de micrófono, que me contabas de un pastor que te decía es imposible no leer los libros que escribiste y no escucharte. Sí, aquí contaba, sí. Acá fue, ¿no? Sí, entonces cuando ellos leían las páginas del libro, tenían en sus oídos sonándole mi voz. Ahora, en su imaginación mi cara, mi expresión, sí. ¿No? Ahora, qué lindo que cuando los creyentes van a la palabra y comienzan a leerla, lo que escuchás sea la voz de Dios. Como Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y me conocen. Qué bueno que cuando vas a las Escrituras escuches y lo que escuches sea la voz del Espíritu Santo hablándote. Claro, por esto comprender que la Biblia nos enseña cómo opera el Espíritu Santo. Porque sucede esto que decíamos en esta ilustración recién. Como fue el Espíritu Santo el escritor de la palabra, claro, ¿a quién escuchás cuando lees la palabra? Claro. Entonces, vos con los ojos estás leyendo el texto, pero estás descubriendo que habla dentro tuyo, ¿no? Porque el Espíritu Santo está hablando con tu espíritu, eso que vos lees ahí. Uh-huh. Por eso, esto que parece ser irrisorio, ¿no? Pero estás escuchando con los ojos. Con los ojos lees y suena adentro de tu corazón la palabra que el Espíritu Santo te está hablando. Bien, ¿qué dijo el Espíritu Santo? ¿Qué dijo el Señor por medio del Espíritu Santo en su palabra? Dijo todo. Uh-huh. Dijo todo. Es sorprendente que no se olvidó de nada, que no hay tema que él haya olvidado. Como veíamos en el inicio de nuestros contenidos,
que la Biblia no se olvidó de ninguna ciencia, no se olvidó de ningún oficio, no se olvidó de nada del mundo que nos rodea, mucho menos se olvidó del mundo que tenemos adentro. La profundidad de la palabra, por eso es que opera y transforma. Así que decimos, el poder de la palabra de Dios es esa luz para encontrar los errores, como hablábamos el otro día de la luz iluminando para adentro. Viste que Jesús dice, ¿quién que habiendo perdido algo no enciende la luz y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo? Jesús está hablando de alguien que perdió, de una persona que pierde algo valioso adentro de su casa. Sí. Lo cierto es que muchas de las cosas valiosas que hemos perdido, la perdimos adentro nuestro. Quedó relegada en un rincón, quedó tapada de pronto, quién sabe, por tantas otras cosas, frustraciones, temores, exceso de ocupaciones, lo que fuera. Hubo valores de nuestra vida que quedaron, los perdimos de vista. ¿A dónde estaba eso que yo tenía y ahora no lo tengo? Entonces el Señor dice, ¿quién que perdió algo de valor no enciende la luz y empieza a ordenar la casa? Empieza a limpiar, a ordenar. Entonces esto es lo que hace la palabra del Señor. Es luz para encontrar dónde nos hemos equivocado y es luz y gracia para sanarlo. Por esto vuelvo de vuelta a Hebreos 4, 14 al 16, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y un detalle que me encanta recordar de esto, es que cuando Dios nos creó, nos hizo a semejanza de Él. Cuando Él asumió nuestro lugar para redimirnos, Él se hizo a nuestra semejanza. Y pagó el precio por nosotros. Hebreos 4, 14 al 16, para quien está tomando nota, porque hay una riqueza tremenda allí en ese pasaje. Como también el de capítulo 12, donde nos dice que la palabra de Dios vino para corregir lo deficiente, enderezar lo torcido, para sanar lo que estaba enfermo. Es absolutamente restaurador el poder de la palabra del Señor. Así que tenemos la necesidad continua de observar la palabra de Dios. Por esto, quien haya perdido la práctica, no quiero usar la palabra costumbre para que no se sienta tan frío, pero aún debiera ser costumbre. Costumbre, disciplina. Claro, disciplina, permanencia en leer las Sagradas Escrituras. ¿Recordás que contábamos aquí del pastor José María Silvestri? Sí. Él tiene una lectura superior a 4 capítulos diarios. Entonces, y los fines de semana lee más todavía. Y se ve el efecto en su vida. Entonces, la palabra del Señor, no como amuleto, como decíamos días atrás, no como refrán, sino justamente como palabra de Dios. Así que debemos reconocer la importancia de detenernos ante la verdad divina revelada en las Sagradas Escrituras. Ahí nos ilumina, nos corrige, nos inspira, nos dirige, nos fortalece. Y cuando estaba tomando en cuenta estos detalles, decía, ¿por qué a veces no nos sentimos fortalecidos por la palabra? No nos sentimos dirigidos por la palabra, es porque no la hemos dejado que nos ilumine, sencillamente. Claro. ¿No? Estamos buscando un efecto de la palabra de Dios, del poder de la palabra, cuando no le dimos lugar para que produzca el otro, de iluminarnos para corregirnos. Por eso esta escalerita acá, nos ilumina, nos corrige, nos inspira, quiere decir que ya logró sacarnos del pozo y nos direccionó, nos inspira, dirige nuestros pasos y nos fortalece. Y en un instante compartimos la oración final con una conclusión. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp, 3416-948788.
Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la Iglesia. Fortalecidos por la palabra de Dios, vamos hacia adelante, porque justamente una de las cosas que hace la palabra del Señor cuando nos corrige, nos ilumina, nos sana, nos inspira, es sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, endereza nuestros pasos. Por esto el Señor vino, dio su vida y nos enseñó a seguirlo en su camino. Quiero concluir diciendo o remarcando uno de los desafíos más fuertes que tienen las Sagradas Escrituras para toda persona, especialmente para todo creyente, para todo creyente. Algo que estoy haciendo yo mismo en mi propia reflexión y en muchas de las entrevistas, así que no tiene que sorprenderle con el que hable, porque estoy empezando a preguntarle a la gente, ¿cuál es tu modelo? ¿Quién es tu modelo? ¿Cierto? Porque el otro día oía aquí a los jóvenes hablar acerca de ser como Cristo y estaban trabajando en explicarlo, cómo es que una persona llega a ser como Cristo. Y uno llega a ser como Cristo por el detenerse a mirarlo y a mirarlo y a mirarlo, a observarlo en las Sagradas Escrituras. Y este es el gran desafío de la palabra del Señor. No nos presenta ningún otro personaje, nos presenta a Cristo, especialmente en el Nuevo Testamento, donde la palabra está dirigida bien expresamente a la iglesia de Cristo. Entonces, recuerdo una ilustración, bueno, nunca fui por ese lugar, así que no lo vi personalmente, aunque vi poquito tiempo atrás ese contenido de nuevo en internet, de un pueblito, una localidad que era reconocida por un rostro que había en una roca, probablemente la erosión del aire, el viento fue formando el perfil de un rostro humano, el rostro de un hombre en esa peña, y el pueblo era conocido por esa figura. Y un chico, al ir y al volver de la escuela, le impactaba tanto la figura que se detenía a mirarla, que cada vez que pasaba por ahí se detenía a mirarla. Y llegó el momento que todos en el pueblo empezaron a ver que el rostro de ese chico era idéntica a la figura que estaba en la piedra. ¿Cómo se formó esa figura en la piedra? No lo sabemos. Pero la admiración, el detenerse, el prestarle atención, el poner... Evidentemente ese chico ha puesto mucho sentimiento que se mimetiza, se dice, cuando alguien va tomando la figura de otro. Entonces...
este es el consejo de mirar a Cristo, de tenernos ante el Señor Jesucristo, sus virtudes, sus enseñanzas, su oración, sus milagros, metidos en el estudio de la palabra, mirando a Cristo, porque este es el desafío más grande de las cartas apostólicas. No nos presentan a nadie, sino a Cristo. Y Pablo dice, me propuse no saber nada, no quiero saber nada, quiero saber de Cristo y de Cristo crucificado por mí, la vida eterna que tengo en Él. Es más, llega a decir, si hemos conocido a Cristo en los días de su carne, los días de su vida física, ya no lo conocemos así. Y ahí hay una verdad muy, pero muy fuerte, porque la gran mayoría de los cristianos nos quedamos mirando a Jesús solo en la etapa de su vida física, cuando el Señor es eterno y habita la eternidad, y en Él está toda la plenitud y toda la gloria del Padre. Entonces, el detenernos a mirar a Cristo, sí o sí, va a producir lo que la palabra hace, nos transforma. Entonces, miramos en la Biblia, como veníamos viendo desde el comienzo, que las Escrituras fueron muy amplias en mencionarnos el mundo que nos rodea. Lo que quieras buscar ahí, astronomía, agronomía, ciencia. Sí, lo hablamos todo este tema. De lo que busques, vas a encontrar en las Escrituras. Fue muy amplia al mostrarnos el mundo que nos rodea, pero es muy precisa al mostrarnos el mundo que tenemos por dentro. Cada ser humano tiene su mundo interior. Y por esto ese espejo preciso, este espejo que no deforma, que no adula, que no engaña, que es preciso. Así la palabra del Señor ilumina nuestro interior. Así como contaba de mi compañero Ernesto, que su vida fue transformada en tan poquitos días, porque cuando él entendió que Dios había hablado y que en las Sagradas Escrituras estaba lo que Dios dijo, si bien escuchaba cada predicación, cada día que iba a la reunión y pasaba al altar para orar y para ministrar, pero se sumergió en las Escrituras y fue transformado, totalmente transformado por el poder de la palabra de Dios, y desde estas experiencias sale el nombre del contenido que nosotros estamos compartiendo. Claro. Yo he visto muchísimas vidas ser transformadas por el poder de la palabra, porque la palabra, voy a terminar diciendo esto, nos da semblanzas del mundo que nos rodea para hacernos entender que es muy precisa para tratar nuestro mundo interior. Entonces, necesitamos detenernos ante las Sagradas Escrituras, ante la palabra del Señor. Lo que los apóstoles dijeron, pese a que las enseñanzas de los apóstoles nos presentan el más grande de todos los desafíos, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y cómo ser transformados a la imagen de Cristo? Bueno, mirando a cara descubierta el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Entonces se produce lo que venimos diciendo, el poder transformador de la palabra de Dios, la operación del Espíritu Santo, el conocimiento que vamos adquiriendo del Señor Jesucristo. Yo voy a invitar a los oyentes a tener una oración sencilla, pero muy sincera. Dígale al Señor junto conmigo, Señor Jesús, gracias por tu amor por mí, por la salvación, el perdón de mis pecados, por tu misericordia para conmigo, porque cuando no te conocía, te acercaste a mí para redimirme y salvarme. Señor bendito, dame entendimiento cuando leo las Escrituras, abrí mi mente, abrí mi alma, mi espíritu por medio de tu palabra viva. Te lo ruego, Señor, perdona mis pecados, endereza mis pasos y desarrolla en mi vida el poder del cielo, transformándome. Glorioso Dios, te alabo. Señor bendito, yo quiero rogarte por cada persona que ha estado compartiendo este contenido. Gracias. Señor, que su corazón, su alma, su espíritu comience a vivir esta práctica, este ejercicio permanente de mirar las Sagradas Escrituras y ver a Cristo allí en tu palabra para ser transformado. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por cada oído, por cada corazón, cada alma y espíritu que escuchó esta enseñanza en esta hora. En el nombre de Jesús te lo ruego, buen Dios. Amén. 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 Quiero despedirme contando una práctica muy habitual que yo hago, de paso es un consejo que viene bien para la salud de muchos.
yo soy de beber mucha agua en el día, mínimamente 2 litros de agua, a veces 3 y hasta 4 en el verano. Fue porque en una ocasión un médico muy querido, un amigo del alma, vio uno de mis análisis y me dijo, vos podés tener un problema al corazón en cualquier momento. Y yo venía de otros estudios que me decían que mi corazón andaba como un reloj. Y le dije, pero lo mejor que tengo es el corazón. Dice, pero tenés la sangre muy pesada. Y eso es un peligro. Entonces, claro, advertido por alguien así que te lo dice con amor, con cariño, con tanta confianza. ¿Y qué remedio hay que tomar? Me dice, ninguno. Agua. Agua. ¿Y cuánta? Toda la que puedas. Y te aseguro, el primer vaso me costó. El segundo también. Me costó adquirir esa práctica. Hoy no necesito ningún tipo de esfuerzo. Mi organismo pide que tome. Claro. Mi organismo. Es más, escucho un consejo días atrás de beber, aun cuando no sentís la necesidad, beber igual. Y entonces yo puedo prenderme al vaso, a la botellita y tomarla, y me doy cuenta que me hace bien, y más voy a decir, las últimas veces que me han hecho estudio y análisis está todo de 10, está perfecto, a causa de que, bueno, esta práctica. Puede ser que tomemos la palabra del Señor como el agua. Claro. Y al principio nos va a costar, nos vamos a dormir. Yo me acuerdo, me hice cada siesta sagrada durmiéndome sobre la Biblia, porque me agarraba sueño, pero insista en leer la palabra, en alimentarse de la palabra, y eso es, bueno, es el agua viva. La palabra de Dios es agua viva. Bueno, nos despedimos y recordamos a la gente que está escuchando que sea que lo estés escuchando el sábado a las 9 de la mañana, que es el momento del estreno del programa, o si lo estás escuchando en algún otro momento, podés escribirnos al número de la radio 3413-381888, porque vamos a ir recopilando oyentes para hacerles un lindo obsequio. Esa es la promesa para el que dice aquí estoy. Exacto. Se hace conocer a través de una llamada de teléfono. Un WhatsApp. Llamada de teléfono no funciona con ese número, pero sí un WhatsApp podés decir, bueno, acá estoy escuchando el poder transformador de la palabra, acá estoy escuchando al pastor Codagnone, y enseguida nos vamos, bueno, cuando armemos la base de datos nos comunicamos con todos los que respondan a este llamado, 3413-381888, para recibir tu obsequio. Recordá que te estoy esperando. Dios te bendiga.